Hoy vamos a hablar de Character Design. ¿Qué implica esto? Entender no solamente los conceptos que están alrededor de cómo se conforma un personaje, sino técnicamente cómo nos lleva esto a las diferentes etapas que tenemos que ir desarrollando progresivamente para poder encontrar el personaje final después de una serie de procesos de iteración que nos va a permitir construir eficientemente todo el desarrollo que tenemos en este caso. Es importante tenerlo en cuenta porque si bien puede parecer que hacer character design viene algo desde un proceso muy espontáneo, si bien claro existen algunos elementos de carácter conceptual que vienen de la inspiración, existe un trabajo grande de documentación, un trabajo de exploración y un trabajo de conocimiento profundo que toca desarrollar para lograr este objetivo. Entonces vamos a verlo paso a paso para que entendamos de qué manera se puede aprovechar digamos, el proceso de diseño para poder consolidar el carácter design. Para empezar, vamos a analizar este tipo de propuesta que está desarrollada a partir de un trabajo que hice personalmente con el profesor Diego Ríos de la Universidad Jorge de Lozano, y en donde terminamos construyendo tres tipos de categorías para la representación del personaje. Tenemos varios autores que citamos y que estaríamos trabajando a partir de sus documentos, pero eso nos enfocó en que existen una serie de características dentro de lo que es el concepto del personaje que van en tres tipos de dimensiones: la representación emocional, la representación formal y la representación contextual. Como pueden ver, la representación formal existe, digamos que dentro de una origen central, que es, digamos, que el elemento puntual que consolida el personaje, pero que está transversalizado por la representación emocional. Es decir, que mucho de la representación formal viene amarrada a través de ese carácter emocional, el cual tiene incidencia desde lo contextual. Es decir, que el personaje no está abandonado en un universo vacío, sino que existe en cohabitación con cualquier tipo de otro tipo de influencias, con otros tipos de personajes y con situaciones del contexto que lo ponen a tener influencia sobre quién es, por qué hace lo que hace y finalmente es lo que termina mostrándose como un personaje con todas sus características. Entonces dentro de lo emocional tenemos elementos de carácter nuevamente, digamos que espiritual, sus actitudes, sus características emocionales con respecto a cómo se comporta en sociedad. En la representación formal tenemos diferentes tipos de arquetipos, que estos arquetipos vienen heredados de la narrativa tradicional, en donde tenemos diferentes tipos de representaciones como las vamos a ver ahora más adelante. Finalmente tenemos aquí las características muy puntuales, muy desde lo visual, que tienen elementos puntuales dentro de todo este tipo de esquemas. Tenemos información de sus datos básicos, cómo funciona, sus comentarios recurrentes, el tipo de voz. En la contextual, pues obviamente tenemos elementos de carácter ambiental, temporal, tenemos aspectos cuando se habla de individuales, se refiere pues como a dónde habita, cuál ha sido la historia de su contexto, su origen, dónde reside, cuál es su ocupación, cuáles son los vínculos que este personaje posee. Entonces vamos a enfocarnos ahora un poco dentro de lo que son los arquetipos. Cuando hablamos del arquetipo del héroe, nos estamos refiriendo a un personaje que está por encima de los conceptos morales de todos los individuos. El ejemplo perfecto es Superman, el cual ha sido obviamente el icono del héroe perfecto en términos de su postura, de lo que significa y de lo que implica para todos los que rodea. Es precisamente el tipo de personaje que normalmente da la visión de ser impecable, de tener un sentido de justicia, de honor y que da la sensación de protección por encima de todo, fuerte, noble y capaz de superar todas sus dificultades. Cuando nos referimos a guardián, estamos hablando de otro aspecto diferente. No necesariamente tiene los valores que tiene el héroe en su construcción clásica, sino que puede tener motivos más oscuros y a veces comportarse bajo parámetros que no son socialmente muy correctos. Puede vivir en las sombras, como en el caso de Batman, o es un personaje tipo antihéroe. Hay varios de ese estilo que están muy reflejados en la cultura norteamericana y que ya han hecho carrera a lo largo de varios procesos a nivel mundial con diferentes tipos de personajes. Y nos lleva a este punto del personaje que es alguien que trata de estar al lado de la sociedad, pero que considera que sus formas de conducta no necesariamente son las más adecuadas para poder enfrentar el problema que esta misma posee. El arquetipo del tonto es un personaje de contención, normalmente es un personaje secundario,
y que literalmente pone un cambio en la dinámica narrativa, genera un cambio en el ritmo, permite meter cierto tipo, digamos que de variables en la tensión dramática para que se den ciertas situaciones normalmente graciosas, o incluso sirve como desequilibrante para la trama excesivamente pesada. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de este tipo de personaje, el cual no deja de ser muchas veces importante en términos de lo que impacta y el cómo genera relación con el público, pero en donde sus caracterizaciones no son precisamente las propias de los dos arquetipos anteriores, sino que es casi como el elemento disonante, lo irracional que se logra construir dentro de la narrativa. El personaje del Heraldo es un personaje bien particular porque no es alguien menor en términos de la narrativa, normalmente tiene características y similitudes a personajes como el héroe o como el guardián. Lo que lo caracteriza es que normalmente sí se considera un personaje de apoyo, es un personaje secundario, comparte los mismos tipos de ideales, tanto del lado de los personajes positivos y heroicos como de los villanos o antagonistas, como vamos a ver más adelante. Tiene competencias similares, pero siempre está en un segundo plano, no siendo también menos importante, sino que activa una cierta dinámica para evitar que toda la narrativa vaya hacia el personaje principal y nos permite tener momentos de independencia que van a facilitar que este personaje atraiga la atención y se comporte dentro de los parámetros esperados de la narrativa principal, que es la que soporta a nuestro personaje principal y su antagonista. El mentor es un personaje conocido ya muy clásicamente, tenemos varios ejemplos. Eh, Tenemos a Miyagi, tenemos a Chifu. Son personajes que tienen un valor enorme en la historia, son quien muchas veces orienta a nuestro personaje principal cuando es un héroe, el camino del héroe que se plantea normalmente está dirigido por un mentor o alguien que ejerce como mentor. Tiene elementos que son valiosos no solamente en términos conceptuales, sino también en su anatomía. Tiende a ser de, visto como alguien mayor, con unas características bastante imponentes, pero que además de eso genera respeto de alguna manera. No necesariamente siempre es amable como son otros personajes, sino que se puede encontrar a veces con cierto grado de fuerza o de choque y cinismo que hace que funcione muy bien para motivar al personaje en su proceso. Tenemos luego al tramposo, que es un personaje que no necesariamente se mueve dentro de los conceptos de bien y mal, tiene un código muy personal, a veces colabora con cierto tipo de la línea narrativa de los personajes que consideramos buenos, a veces colabora con los personajes que consideramos malos, pero en últimas es un personaje muy importante en términos de que es alguien agudo, muy suspicaz, ingenioso, y realmente es parte de una narrativa en la que tiende a desequilibrar los factores que normalmente tenemos asociados a donde va dirigida la historia como tal. Luego tenemos al personaje bufón. Es muy diferente al tonto. El bufón tiende a ser un personaje que no necesariamente es ingenuo, que no tiene las características de ingenuidad que tiene el personaje tonto. Tiende a ser alguien con el cual se puede generar otro tipo de desplazamiento narrativo, tratando de llamar la atención desde otra manera, pero cuyas características lo hacen sentir ridiculizado. No es necesariamente alguien que sea ignorante o incapaz de proceder por sí mismo, pero es un personaje secundario en términos tanto conceptuales como visuales, pero tiende a ser alguien que en algún momento determinado es capaz de ser parte de la narrativa o generar un giro dramático con respecto a su propio concepto y proceder. Finalmente tenemos el personaje considerado Sombra. Es por esencia el antagonista del personaje tipo héroe o personaje tipo guardián. Es quizás el personaje que consideramos normalmente villano. No siempre, sobre todo en las últimas narrativas, el villano es un villano per se, no es el villano caricaturesco que conocimos anteriormente, de pronto a principios del siglo XX, sino que es un personaje que representa el lado opuesto de la sociedad, el que está en contra de una norma establecida de alguna manera y que no necesariamente es visto por el colectivo social de una manera positiva en términos generales, pero no significa en sí mismo maldad, por eso se le define como sombra, es el antagonista y normalmente es el desequilibrio total de la historia y por el cual la narrativa se expande y crece de una manera vertiginosa.
Habiendo visto estos arquetipos, encontramos esta nueva construcción desde lo que sería la conformación del personaje en el nivel narrativo, la conformación del personaje en el nivel visual y un elemento que vamos a ver posteriormente que incide definitivamente frente a lo que ya conocemos o entendemos tradicionalmente. En el nivel arquetípico está todo el concepto de la narrativa, estos arquetipos que hemos definido, las características contextuales de la historia, ambientes, temporales, todo el background del personaje se encuentra radicado en esta parte. En segundo nivel tenemos el nivel genotípico, que alberga tanto lo visual como lo narrativo en una esencia puntual del personaje y tiene que ver con sus características propias, internas de él, lo que él se concibe de sí mismo. Tenemos un tercer nivel que es un nivel fenotípico, en donde es un elemento formal que viene asociado a características físicas como la edad, el peso, la altura, muy relacionado a las tres dimensiones que teníamos anteriormente. Entonces, así es como se ve el mismo personaje, así es como lo ven los demás. Pero entramos en un cuarto nivel que es el estereotípico. Este estereotípico cae dentro de características que a veces son mucho más estándar a nivel cultural. Entonces tenemos el villano caricaturesco clásico, el héroe tonto, tenemos a la heroína sexy, tenemos al personaje, al guardián oscuro, son esos estereotipos que van formando parte de la identidad cultural que pues, dependiendo de los países son mucho más marcados, pero que con la globalización se han ido mezclando. Pero finalmente tenemos un nivel prototípico que es externo al personaje y es en donde encontramos esos referentes como los que acabamos de mostrar. Un Superman, un Batman, un The Comedian, son prototipos ideales de lo que es este tipo de personajes. Claro, es el cliché en algunos casos y se ha convertido en el estándar, que es de donde uno puede tomar para ya empezar a pasar a la construcción propia del personaje. A continuación vamos a ver una serie de etapas que son las que definen progresivamente la construcción de un personaje, la forma en que se hacen los referentes y cómo lo vamos consolidando hasta tener una propuesta visual que luego vamos a llevar a diferentes tipos de escenarios.